Continuando con los aspectos legales relacionados con restaurantes y servicios, el cumplimiento con las obligaciones fiscales es otro punto importante. Entre estas obligaciones tenemos la ley del impuesto sobre la renta y la ley del impuesto al valor agregado. La ley del impuesto sobre la renta es una ley que establece las normas y regulaciones para el impuesto sobre la renta que deben pagar las personas naturales y jurídicas en el país. Esta ley tiene como objetivo principal gravar los enriquecimientos anuales netos y disponibles obtenidos en dinero o en especie, de acuerdo con las normas establecidas en la ley. La base imponible del impuesto sobre la renta es la utilidad neta determinada conforme a las reglas de determinación previstas en la ley. Además, la ley establece las tasas impositivas, las deducciones autorizadas y las obligaciones fiscales de los contribuyentes. La ley del impuesto al valor agregado fue publicada en la Gaceta Oficial número 5601 el 30 de agosto del 2002. Este impuesto grava la enajenación de bienes muebles, la prestación de servicios y la importación de bienes en todo el territorio nacional. Las personas naturales o jurídicas, comunidades y sociedades deben pagar este impuesto de acuerdo con las disposiciones establecidas en la ley. La ley del impuesto al valor agregado establece que el impuesto se calcula sobre el valor agregado en cada etapa del proceso económico y se paga por el consumidor final. Además, la ley establece los requisitos para que el impuesto sea acreditable y las condiciones para su deducción en el caso de gastos deducibles para el impuesto sobre la renta. Seguidamente, debemos tener un debido cumplimiento con las normas de higiene y seguridad alimentaria. La manera de hacerlo correctamente es siguiendo los siguientes puntos. Obteniendo el permiso sanitario, el cual es otorgado por la autoridad sanitaria, INSALUD, y garantiza que tu restaurante cumple con las normas de higiene y seguridad alimentaria establecidas. Manipulación de alimentos. Es necesario capacitar al personal en buenas prácticas de manipulación de alimentos, como el uso de utensilios adecuados, la correcta higiene personal y el almacenamiento seguro de los alimentos. Además, debes contar con la área designada para la preparación de los alimentos que cumpla con los estándares de higiene exigidos. La Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria. Esta ley establece las normas y regulaciones para garantizar la seguridad y soberanía agroalimentaria de Venezuela. Se enfoca en la producción, distribución y comercialización de alimentos, así como en la protección de los recursos naturales y la biodiversidad. La Ley de Alimentación para los Trabajadores. Esta ley establece las normas y regulaciones para garantizar la alimentación adecuada de los trabajadores en Venezuela. Establece la obligación de que los empleadores deben proporcionar alimentación a sus empleados, ya sea directamente o a través de convenios con proveedores de servicios de alimentación. La Ley de Protección al Consumidor y al Usuario. Esta ley tiene como objeto proteger a los derechos de los consumidores y usuarios en Venezuela. Establece las normativas y regulaciones para la calidad, seguridad y etiquetado de los alimentos, así como para la protección contra las prácticas comerciales engañosas abusivas. El Reglamento General de Alimentos. Este reglamento establece las normas y requisitos específicas para la producción, almacenamiento, transporte y venta de alimentos en Venezuela. El registro en el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral. La empresa debe registrarse en el INPACEL para garantizar la prevención de riesgos laborales y asegurar la salud y seguridad de los trabajadores. Seguridad e incendios. Es necesario contar con las medidas de seguridad contra incendios, como extintores en lugares estratégicos, salidas de emergencia adecuadas y sistemas de detección de humo. Control de plagas. Debemos implementar un programa de control de plagas para evitar la proliferación de insectos, roedores u otros animales que puedan transmitir enfermedades. La infraestructura y el diseño. El local debe contar con una infraestructura adecuada, incluyendo baños en buen estado, accesibles para los clientes, instalaciones de agua potable, además de ventilación adecuada, entre otros. Otro factor fundamental para tener en cuenta al momento de querer abrir un restaurante es el cumplir debidamente con los derechos laborales. En Venezuela,
Los derechos laborales están regulados por la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Esta ley reconoce y protege los derechos de los trabajadores y establece las normas y regulaciones para las relaciones laborales. Algunos de estos derechos laborales reconocidos por la Ley Orgánica del Trabajo incluyen el derecho a la igualdad de oportunidades y no discriminación en el empleo, el derecho a un salario justo y suficiente, el derecho a la seguridad social y protección social, el derecho a la jornada de trabajo y descanso, el derecho a la estabilidad laboral, el derecho a la libertad sindical y negociación colectiva, el derecho a la salud y seguridad en el trabajo y el derecho a la protección de la maternidad y paternidad. Por último, hablaremos de un tema de suma importancia en el área de restaurantes y servicios. Este es sobre los derechos de propiedad intelectual y competencia leal. En Venezuela, los derechos de propiedad intelectual y la competencia leal están regulados por diversas leyes y normativas. A continuación, mencionaremos algunas de estas leyes relevantes. La Ley del Derecho de Autor. Esta ley establece los derechos y protecciones para los autores de obras literarias, artísticas y científicas. También regula el uso y la reproducción de estas obras. La Ley de Propiedad Industrial. Esta ley abarca aspectos relacionados con las marcas comerciantes, con patentes, diseños industriales y otros derechos de propiedad industrial. Establece los requisitos y procedimientos para la protección y registro de los derechos. La Ley de Competencia Desleal. Esta ley tiene como objetivo prevenir y sancionar las prácticas comerciales desleales que puedan afectar la competencia justa entre las empresas. Regula aspectos como la publicidad engañosa, el uso indebido de información privilegiada y la imitación de productos. Ahora sabemos cómo aplicar las bases legales a los aspectos legales de restaurantes y servicios. Esto siendo de suma importancia siempre para llevar un debido cumplimiento de nuestro establecimiento gastronómico e ir al pie de la letra con las leyes de nuestro país. De esta manera le doy fin a mi explicación del flujograma presentado en mi blog. Muchas gracias, hasta la próxima.